Justo el sábado acabamos de celebrar 32 años de matrimonio, una reunión en casa, y el martes en la noche falleció de un infarto fulminante. Inesperado totalmente. O sea, un día perfecto, feliz, y al día siguiente la estás velando y al día siguiente te la dan en una urna. ¿Cómo enfrentar eso no solamente como pareja, sino como papá de 5? No estaba preparado. Además de que yo estaba en shock, pues mis hijos perdieron a su mamá. Nos dio en el centro de la familia. Las mujeres tienen redes de apoyo y en los hombres no sabemos apoyar. Empiezan a hablar de emociones con un hombre y cambiamos el tema así. No podía yo hablar, no podía contener las lágrimas. Yo sentía que me derrumbaba. Alguien me dijo que necesitaba ayuda profesional. ¿Es el tiempo realmente el mejor aliado en el duelo? Bueno, el tiempo por sí solo no. Es lo que hacemos en ese tiempo. Buscar ayuda, ir a grupos, leer libros, tomar talleres. Y lo que necesitamos son oídos, una escucha empática, porque no cualquiera te escucha. La pareja tiene muchos roles, pierde uno muchos roles al mismo tiempo. Era mi confidente, compañera de vida. Ya estábamos planeando los siguientes 32 años, ya con los hijos más grandes. La vida o Dios tenía sorpresas. Casa Dr. Fu presenta Bienvenidas, bienvenidos. Esto es La Curiosidad Conecta. Soy Maru Lozano Llamas. Hemos tratado en estos episodios de La Curiosidad Conecta en diversas ocasiones. Hablamos del duelo, de la pérdida de un ser querido. Hablamos también sobre el ser viuda en el caso de una mujer con Fabiola Mejorado. Si no lo han visto, véanlo. Pero hoy tengo la oportunidad de platicar con Edmundo Marroquín. El duelo por viudez desde la perspectiva del varón, de los hombres, al menos tu caso, Edmundo. Gracias por estar aquí, por venir también a platicar conmigo desde tan lejos. Con mucho gusto. Muchas gracias por la invitación. Fíjate que los hombres poco se abren, ¿no? Poco se abren su corazón. Es difícil encontrar medios o lugares donde puedan ellos realmente, ahora sí que desnudar su corazón y su alma. Yo te invito, y ojalá que así sea, que podamos hacerlo y lograrlo aquí, porque sé que tu visión y tu experiencia y lo que tú has vivido seguramente le va a servir a otros hombres que pocas veces tienen la oportunidad de abrir a lo mejor esa herida. Vamos primero por partes a conocer Edmundo Marroquín. Okay. ¿De dónde eres? ¿A qué te dedicas? ¿Y cómo fue que conociste a Gaby, tu esposa? Bien, bueno, mi papá era de Villa de Santiago, Nuevo León. Ándale. Y mi mamá de Saltillo. Ajá. Se conocieron aquí en Monterrey, pero después se fueron a la Ciudad de México. Okay. Y allá nacimos todos mis hermanos y yo. Ajá. Soy el mayor de 4 hermanos. ¿A qué me dedico? Me dediqué a la docencia en los últimos 30 años. Uh-huh. Pues sí, básicamente, ¿no? Como profesor, ¿no? Okay. Ahorita sigo dando clases, pero ya a un ritmo mucho más tranquilo. Uh-huh. ¿Cómo conocí a Gaby? Yo vivía en Guadalajara. Cuando tenía un negocio propio, estaba en Guadalajara y la mamá de un amigo me dijo, te quiero presentar a Gaby. Y entonces, pues cuando se diga, yo voy a México, y a la Ciudad de México, uh-huh. y ella organizó ese encuentro. Ajá. Y esa primera vez nos saludamos, pero no intercambiamos teléfonos ni nada. ¿Te gustó? ¿La viste? Sí. Sí. Pero no dimos el paso ni nada. ¿No? Uh-huh. Pero tú en Guadalajara y ella en la Ciudad de México. Ella en la Ciudad de México. Okay. Entonces, me regañó, y supongo que ella también, por lentos. Y dijo, voy a hacer otra reunión en la casa, y pues cuando usted diga, y ya volé otra vez a la Ciudad de México, y ella hizo una reunión donde solo éramos 2 invitados. Y además tú te sientes aquí, tú acá. O sea, nomás ustedes 2. Y sí, y su familia, ¿no? Entonces, ajá. Y ahí ya pudimos platicar, y ya de ahí nos conocimos. Yo seguía viviendo allá y nos veíamos los miércoles. Yo viajaba a la Ciudad de México, volaba los miércoles, la veía y me regresaba el jueves o así. Por algunas semanas, ¿no? Lo que nos hicimos novios. Ya después cambié mi negocio, digamos, lo seguí atendiendo en México. De hecho, tenía más clientes en la Ciudad de México que en Guadalajara. Entonces, me regresé a la Ciudad de México y ya tuvimos un noviazgo, pues, normal, ¿no?
a sus altas y bajas, etcétera. Hay anécdotas que podría platicar, pero se me iría toda la hora, ¿no? Y nos casamos en septiembre de 1990. Oye, ¿cuántos años tenías? ¿Y Gaby cuántos tenía? Al casarnos, yo 27 y ella 25. Muy bien. Y enamoradísimo, supongo. Sí. Digo, para dar el paso ya del matrimonio, para volar todos los miércoles para verla. Sí. Bueno, una anécdota que yo le decía, el noviazgo es preparación para el matrimonio. Si nuestro noviazgo no va en camino al matrimonio, pues mejor no nos quitamos el tiempo y cada quien su vida. Y algo que mi familia política no se enteró en su momento es que recién nos hicimos novios y fuimos a tomar pláticas prematrimoniales. Pero no porque ya nos fuéramos a casar, sino precisamente era un curso donde eran 6 temas, ¿no? Que lo religioso, lo legal, las finanzas, la sexualidad, todo eso. Y eso nos dio temas de conversación para que el noviazgo estuviera encaminado al matrimonio. Entonces yo creo que fue algo muy bueno. Nos sirvió precisamente para enfocar el noviazgo como preparación para el matrimonio. Y así fue, ¿no? Y en septiembre ya nos casamos. En el 90. ¿Cuánto duraron de novios entonces? De novios 1 año y 10 meses. Ajá. Y casados 32. Pero fíjate, cómo desde el principio, que eso quizás las nuevas generaciones no son tan así. El hecho de pensar, si esto es un noviazgo en serio, no voy a perder el tiempo ni te lo voy a hacer perder a ti. Sí. Vamos encaminándonos a casarnos. ¿Qué fue lo que viste en Gaby que dijiste, sí es? Bueno, no tenía pensado hablar de esto, pero se agradece porque son recuerdos bonitos que uno evoca. Yo de hecho no sabía si tener una vida célibe, inclusive ordenarme sacerdote o una familia. Okay. Entonces me acuerdo que mi director espiritual me dijo, llévalo a la oración 6 meses y decides, ¿no? Y me acuerdo mucho que un 16 de julio de Nuestra Señora del Carmen fue que tomé la decisión de decir, no, sí me quiero casar y que la providencia divina me presente a una buena chica. Y en agosto, el mes siguiente, conocí a Gaby. Entonces el timing estuvo así. Claro, ahí dices, te la mandaron de arriba. Y cuando la conocí, sí sentí una conexión especial, como si ya nos conociéramos de siempre, ¿no? Oye, y se casan en septiembre. Sí. 90. De 90. 4 hijos. 5. 4 hijas, perdón, y un hijo. Exactamente. 5 hijos. Bueno, 7 embarazos, pero sobreviven 5. Okay. Porque también luego eso también es... Claro. Eso son recuerdos, son duelos que sí. uno no comenta. ¿Cuándo fue que te dijo que te ibas a convertir en papá por primera vez? Bueno, del primer embarazo fue recién casados. El segundo, no recuerdo bien las fechas. Y mi hija mayor nació en marzo del 93. Entonces, la noticia pues llegó como en septiembre de haber sido el del 92, más o menos. Y bueno, ¿y cómo cambió su relación ya siendo papás? Pues deseados, ¿no? Abiertos a la vida, deseados. Después de haber perdido el primero, justo entró esa duda de que si vamos a tener hijos o no, si vamos a adoptar, no sabemos qué va a suceder. Entonces justo decíamos, bueno, vamos a estar abiertos a la vida y a ver si tenemos hijos, ¿verdad? Y vaya que sí. Encomendados, sí. Llegaron seguiditos después, sí, 93, 94, 96, 97 y 99. Oye, entonces, evidentemente, bueno, pues había que trabajar más para mantener a 5 criaturas, ¿verdad? Ella se dedicó al hogar. No, ella también trabajaba. Trabajaba fuera de casa. Trabajaba en la UNAM, pero no era docente, ella era más administrativa. Administrativa. Sí. Y bueno, ¿qué fue lo que pasó? Duraron 32 años casados. Sí. Justo el sábado acabamos de celebrar 32 años de matrimonio, una reunión en casa, y el martes en la noche, ya era miércoles a la 1 de la mañana, falleció de un infarto fulminante. Inesperado totalmente, ¿no? Ya estábamos planeando los siguientes 32 años, ya con los hijos más grandes, como que ya empezamos a viajar sin hijos, digamos, de pareja, viajes cortos, ¿no? Lo que permitía por los horarios laborales. Y pues planeando ese tipo de vida, como otra etapa, ¿no? De donde ya viajas en pareja, los hijos van bien, pero bueno, la vida o Dios
tenía sorpresas. Digo, no quiero tampoco como abrir estas heridas que a lo mejor... No, está bien. De hecho, ayuda a decirlo, verbalizarlo. Ese es un consejo, ¿no? Los hombres luego nos guardan, bueno, en general, nos podemos guardar cosas y algo que ayuda a sanar es decirlo. Hablarlo. Y lo que necesitamos son oídos. Necesitamos una escucha empática. Escucha activa le llaman, ¿no? Porque no cualquiera te escucha, ¿no? Edmundo, a ver, no es lo mismo, y esto lo hemos platicado aquí, y bueno, yo lo viví con gente cercana que ha fallecido. No es lo mismo tener una enfermedad, ¿no? Que claro que la ausencia y el duelo, por supuesto, pero no es lo mismo una enfermedad donde quizás te pueda pasar por la mente que se vaya a ir. Exacto. A que se vaya como se fue Gaby. ¿Cómo fue eso? Ha haber sido terrible. Sí, fue un shock. Imagínate que está celebrando 32 años y el martes fue un día muy bonito. Estuvimos juntos, todavía hacíamos home office y los hijos se fueron a la escuela, al trabajo y esa tarde estuvimos. Ella me dijo, o sea, no hagas nada en la tarde para que, como si supiera algo sin saber, ¿no? Y entonces le preparé comer, vinito, estuvimos en casa, muy tranquilos, como un día perfecto, ¿no? ¿Cuándo fue eso? Sin saber que era el último, ¿no? Claro. Eso fue el 27 de septiembre, el martes, porque ella falleció el miércoles a la 1 de la mañana. Entonces fue el martes 27 de septiembre del 22. Del 2022. Híjole. Y luego al día siguiente, o sea, un día perfecto, feliz, y al día siguiente la estás velando. Ay, y al día siguiente te la dan en una urna. O sea, ¿Cómo enfrentar eso no solamente como pareja, sino como papá de 5? Bueno, yo no estaba preparado y además de que yo estaba en shock, pues mis hijos perdieron a su mamá, ¿no? Claro. Yo comento, digo, con respeto y usando una frase muy mexicana, pues que nos dio en la madre, ¿no? Nos dio en el centro de la familia. Y pues cada uno de mis hijos huérfanos de madre, cada quien procesando su duelo a su ritmo. Y yo también, yo no estaba preparado para eso, ¿no? Fue una sorpresa para todos. El hecho de perder a la mamá, el papá también, es que cada uno es un pilar en las familias, ¿no? Pero la mamá y no sé, de alguna forma, a lo mejor voy a decir una burrada. Yo creo que nadie está preparado. Pero percibo que a veces las mujeres quizás somos más fuertes. No sé si por carácter, no sé si porque somos muchas mamás, no sé. Pero en muchas ocasiones vemos que, por ejemplo, las viudas, claro que sufren y demás, pero las vemos como con más interés y fortaleza que a los viudos. ¿Y cómo, de dónde te agarraste para poder salir adelante y estar al frente de tus hijos también? Bueno, yo creo que las mujeres saben, tienen redes de apoyo, ¿no? Uno dice, bueno, es que se reúnen y platican y tienen la habilidad de hablar y escuchar al mismo tiempo. Pero son redes de apoyo, realmente se apoyan muy bien. Los hombres no sabemos apoyarnos, ¿no? Y menos en temas que involucren sentimientos. Empiezan a hablar de emociones con un hombre y cambiamos el tema así. No queremos tocar esos temas, como si eso fuera. Yo creo que son prejuicios culturales, ¿no? De no hablar de emociones, no hablar de sentimientos, como si no fuera de hombres hablar de esas cosas. Llorar, ¿no? El no llorar, ¿no? Como que los hombres no lloran. Ese tipo de prejuicios yo creo que sí influyen y no tenemos este tipo de redes de apoyo para este tipo de situaciones. Claro. ¿De dónde te agarraste? ¿Qué hiciste para sobrellevar esto? El primer año sobre todo es muy difícil. No quiero decir que después no, pero el primer año, al menos en las etapas de duelo y lo que uno sabe y lo que hemos vivido o quienes hemos vivido ya un duelo, el primer año es nefasto. Pues quisiera mencionar rápidamente, en 2013 falleció mi mamá y estaba enferma y ya llegó un punto donde falleció y como que eso de alguna forma nos prepara un poquito y uno de mis hermanos se encargó de todo
Y como que entre los hombres no hubo lágrimas, ¿no? Mis hermanos sin papá, pues poquitas lágrimas y con tristeza, ¿no? Pero como que es natural. Después de 2015 falleció mi papá y otro de mis hermanos se encargó de todo y los 4 hermanos, pues ¿Ustedes son puros también, hombres? Hombres, sí. Igual, sin lágrimas y como el deber ser, ¿no? Que somos pilares o algo. Estoicos. No sé, esos prejuicios estoicos. Ajá. Después falleció uno de mis hermanos, menor que yo, y yo fui el que me encargué de esos trámites y todas esas cosas del sepelio, la misa y demás. Igual, ni una lágrima, como que ese es el deber ser. Pero cuando falleció mi esposa, ahí sí no podía yo hablar, no podía contener las lágrimas. Yo sentía que me derrumbaba y alguien me dijo que necesitaba ayuda profesional, de un psicóloga, ¿no? Entonces lo comenté a mis hijos ahí mismo en el lugar de los servicios funerarios y ahí me enteré que todos mis hijos ya tenían psicólogos, psicólogas. Aparte de su cultura es cuidar su salud mental. Claro. ¿De qué edades tus hijos cuando falleció Gaby? 30 la mayor y 23 la menor. Y ahí en ese inter todos, sí. Todos cambian de año todos los años, no me sé los... Entonces ellos ya tenían, o se estaban atendiendo. Pero y tú no. Como parte de su salud mental, claro. Todos tienen a su psicólogo o psicóloga desde antes para otros temas, ¿no? Entonces ya tenían esa asesoría o esa ayuda profesional. Yo no la tenía. Y entonces me acerqué a una clínica de psicología de la Universidad de Anáhuac, que es donde doy clases. Y rápido me entrevistaron, me hicieron un expediente y me asignaron una psicóloga tanatóloga, que fue la que el primer contacto, la primera ayuda profesional que tuve, que se apellida Lozano, por cierto. Ah, esa es muy buena. Sí, la maestra Pilar Lozano. Le mandamos un saludo. Sí, si es que ojalá que esté viendo este episodio contigo. Sí. Y empezaste a ir con ella. ¿Y sentiste alguna presión social o de tus hijos por salir adelante? Pues estaba en shock. Realmente no me acuerdo de muchas cosas y sí íbamos avanzando. Yo creo que me apoyé un poco en ellos porque tenían, en ese sentido, con esa asesoría, hubo buenas ideas o buenas aportaciones, nos escuchamos, nos apoyábamos. Si antes éramos unidos, pues ahora más. Y entonces había ideas, sugerencias y qué le hubiera gustado a su mamá que hiciéramos, que no. Ya como que nos fuimos apoyando muy bien en todos esos primeros días y después esos primeros meses, ¿no? ¿Vivían juntos todos los hijos y tú? ¿O ya estaba fuera alguno? No, yo tenía 3 hijas que ya no vivían en la casa y 2 que vivían conmigo. Sí. Ok. Me acuerdo mucho que la psicóloga, Pilar, me decía justo que necesitamos oídos, necesitamos a alguien que nos escuche. Me hablaba de una terapia hoja, de oído, hombro y abrazo. ¿Oído? Hombro y abrazo. Entonces, oídos, necesitamos a alguien que nos escuche, una escucha activa, una escucha empática, no cualquiera te escucha. Entonces, o es un terapeuta, un psicólogo, o es alguien que ya tuvo un duelo, porque va a haber empatía. El hombro, ¿no? Tener un hombro donde apoyarse, y abrazos, ¿no? Abrazos de 20 segundos. ¿No? Hay un doctor, Jorge Montoya Carrasquilla, que también está detrás de todo esto, psiquiatra, doctor, que ha apoyado mucho estos temas. Se ha dedicado toda su vida a la tanatología, ¿no? Y tiene libros y demás. Y justo la psicóloga Pilar me hablaba mucho del doctor Montoya. Entonces compré un par de libros de él y me recomendó asistir a grupos de ayuda mutua. Yo no había escuchado de eso. Parecido a lo de Alcohólicos Anónimos. Sí, sí. Pero de personas en duelo. Y entonces me puse en contacto con una fundación que se llama Acompaña, que la fundó un matrimonio que perdieron a un hijo y al principio creaban grupos de ayuda mutua para personas que habían perdido hijos. Pero después se fueron abriendo a otros duelos. Otro tipo de duelo, exacto. Y entonces tienen un grupo que es de varones. Y entonces ahí fue donde me asignaron. Con diferentes tipos de duelo. La mayoría perdieron hijos, algunos viudos y otros que su papá, su mamá o un hermano. Un grupazo y un abrazo, todo cariño a mi grupo. Y puros hombres. De puros hombres. Hay una
bueno, la esposa de uno de ellos que nos coordina y nos apacigua un poco, ¿no? Miriam, pero sí somos hombres ahí, ese grupo. Entonces, y muy bien, porque ahí nos escuchamos, ¿no? Y es un lugar seguro donde puedes platicar y llorar y mentar más, lo que sea. Y es tu red de apoyo. Es una red de apoyo. Y es algo que no tenemos, o es difícil encontrar. Después, ahí mismo en Acompaña, tienen un taller que le llaman Vida, que es un acrónimo de Vivir el Duelo Acompañado. Tomé ese taller y ahí en ese taller hablaban de que el doctor Montoya iba a abrir otro grupo de viudos en línea, ¿no? Con base en República Dominicana. Es un grupo que se llama, una fundación dándole sentido a la vida, se llama la fundación. ¿Y son puros viudos varones? No, ahí empezó también como un grupo mixto. Una de las fundadoras perdió a unas hijas y creó esa fundación en República Dominicana, pero con el apoyo del doctor Montoya y así fue creciendo y tenían un grupo mixto e iban a abrir un grupo para viudos. Entonces, viudes, pues, o sea, hombres y mujeres, ¿no? Y entonces el primer día me apunté a ese grupo y he seguido asistiendo, ¿no? La Fundación Acompaña también tiene otro grupo para viudos, entonces me metí a los tres, ¿no? Y no soy tan asiduo, pero sí. Claro, lo que aprende tú uno. Agarrabas lo mejor de cada escuchas, uno, ¿no? compartes, etc. Pero además, qué bueno, y esto que quede como tu experiencia y que a lo mejor le pueda servir a los demás, a los otros varones, que buscaste ayuda y a todo te metiste por esa necesidad que tenías de, ahora sí, como la pregunta que te hice, ¿de dónde te agarraste? Exacto. De ahí te agarraste. Todos tenemos en nuestra familia a alguien a quien queremos o admiramos por lo mucho que nos han dado. Papá, mamá, una abuela, el abuelo, un primo, un tío, bueno, hasta un compadre o una comadre. Y muchas de las veces pensamos que no nos alcanzaría la vida misma para devolverles un poco de lo mucho que nos han dado. Hoy yo te ayudo a que esto cambie. Mi equipo de producción y yo ponemos a tu disposición las cámaras y micrófonos de este estudio para poder hacer esta entrevista donde la persona que tú tanto quieres plasme su vida tal y como lo hacemos en mi programa. Regálate la oportunidad de archivar en video la historia de esa persona tan importante para ti y los tuyos. Manda un WhatsApp a este número que aparece en pantalla para ponernos en contacto contigo y brindarte más información. Te garantizo que más que una entrevista es un legado para el alma. Y bueno, estos grupos son gratuitos, también es otro tema, ¿no? La terapia individual sí tiene un costo y hay para diferentes presupuestos, pero estos grupos de ayuda son gratuitos. Yo creo que es importante saberlo porque hay personas que a lo mejor están en una situación complicada y ni preguntan, ¿no? ¿Cuánto cuesta? Y eso se puede buscar en línea, ¿no? Está en línea, sí. De todos modos, buscamos la manera de poder compartir con la gente estos grupos por si tienen interés en estar ahí. Aparte de esta comunidad que estaban viviendo lo mismo, ¿con quién más podías hablar? ¿Sentías tú esa confianza de hablarlo con alguien más? Bueno, yo intenté hablar con quien se dejara, ¿no? Y la psicóloga me decía, personas que hayan tenido un duelo, hay algo de empatía. Y si es un duelo por perdió a su pareja, pues hay un poco más de empatía. Entonces yo buscaba quién conozco, y viudos no conocía a ninguno, y viudas sí conocía a 3, que conocía a sus esposos, pero es más común que se muera el varón primero, ¿no? Entonces las busqué y también me ayudaron, ¿no? Supieron escucharme y darme consejos y he seguido en contacto con ellas. Una en particular ha sido la mayor ayuda. Es quien más me escuchó, con quien más lloré y todo por teléfono, ¿no? O WhatsApp o así. Sí, o sea, en muchas ocasiones ni siquiera es presencial y las redes sociales, la tecnología ahora ayuda muchísimo para eso, ¿no? Sí. Oye, tus hijos, que ellos a su vez estaban viviendo su propio duelo por perder a su mamá.
pero seguramente preocupados por su papá. ¿Cómo fue su apoyo? Mutuo, o sea, tú apoyándolos porque perdieron a su mamá, pero ellos apoyándote a ti porque perdiste a tu esposa, tu compañera de vida. Bueno, realmente sí hay un apoyo en todo, excepto en escucharnos, yo creo. O sea, no hemos platicado bien, que expresen sus sentimientos para que yo los escuche, como que no lo han querido hacer. Y al revés, yo he querido hablar con ellos y no han querido escucharme, digamos, ¿no? Uh-huh. Como que es un poco evitar esa parte y como que para eso tenemos a nuestros psicólogos o redes de apoyo para hablarlo. Solo sí tuvimos una sesión con una persona que nos guió, creo que le llaman debriefing o algo así, donde todos pudimos expresar nuestras emociones y sentimientos, y no nada más mis hijos y yo, sino mis cuñadas y amigos de la familia. Fue un evento muy bonito, planeado, y como que ese día pudimos decir cosas. Yo escuché y aprendí cosas de mis hijos, por ejemplo, ¿no? Y ellos igual escucharon cosas de primera vez, ¿no? En esa reunión. Entonces sí nos falta platicar ese tema, como que es muy delicado y no lo hemos podido platicar en cuanto a lo que uno siente. Claro. Hablar de recuerdos, recordar a su mamá, ahí sí eso es sí. todo, anécdotas. Sí, y ya después de que pasó, ya son 2 años y medio, ya hasta uno sonríe de algunas anécdotas, ¿no? Sí, a veces sí se te puede apachurrar el corazón, pero cuando pierdes a alguien querido, ya lo recuerdas de otra manera con el tiempo. De acuerdo. ¿Es el tiempo realmente el mejor aliado en el duelo? Bueno, el tiempo por sí solo no. Es lo que hacemos en ese tiempo. Hay que hacer cosas, ¿no? Como esto de buscar ayuda, asistir a grupos, leer libros, tomar talleres. Y eso nos va a ir ayudando. Uh-huh. Esto de verbalizarlo es muy importante, ¿no? Conforme lo vamos diciendo, eso nos ayuda a sanar. Inclusive el que lo digamos, el que nos escuchemos, eso nos ayuda. Uh-huh. Y hay 50 terapias o 50 instrumentos o herramientas, digamos, que ayudan, ¿no? Por ejemplo, muchos recomiendan la escritura, ¿no? Escritura terapéutica, ¿no? Lo escribes y ya después, si quieres, guardas el... ¿Y le escribes a la persona? Escribes ¿O escribes lo que sientes? Ajá, y a lo mejor quemas esa hoja o la guardas, cada quien, ¿no? O dibujos. Pero cada quien va encontrando lo que más le funciona, ¿no? Claro. Yo escribo poco, o sea, no soy así de explayarme y sí tomé un curso de escritura terapéutica, aprendí a escribir cosas que me gustaron, pero para mí como terapia no fue tan eficiente, digamos, como el platicar. A mí lo que más me ayudó ha sido platicar. Platicar. Y ha sido con mujeres, o sea, o viudas, o mi psicóloga, o en los grupos. En los grupos de ayuda mutua, 95% o más son mujeres. Hay muy pocos hombres. Y no es que no haya hombres viudos, es que a lo mejor no buscan ese tipo de ayudas. Nos lo guardamos. Sí. Y de alguna manera también como que socialmente se espera que el hombre, ¿no? Y luego vas guardando ese dolor, que el hombre no se abra, que el hombre, que así lo decía hace rato, que no se doble. Y también yo creo que en el caso de los hijos, por ejemplo, quizás, y me estoy aventurando a decirlo, quizás no hablan de eso contigo porque no te quieren ver llorar, sí. No te quieren ver sufrir, no te quieren... Y a lo mejor tú tampoco quieres que ellos lloren y sufran, porque es una herida que ahí está. Yo creo que llorar sana. Más que evitar el llanto, debemos dejar, ¿no? Hay una frase, no sé bien cómo es la frase, que dice, si lo que no lloras, otro órgano lo va Así es. A externar. Sí, lo sacas de otra forma. Entonces es bueno. Y yo creo como hombre, esto de llorar, me ha pasado, ¿no? Que en el súper, ¿no? Me acordaba de algo y me soltaba llorando y al principio apenado, pero me di cuenta que se vuelve uno invisible. Todo el mundo voltea, nadie te ve, se vuelve uno invisible, puedes llorar a gusto. Una vez me pasó en un restaurante, estaba yo desayunando solo, me acordé de un platillo que le hubiera gustado a Gaby, me solté llorando y dije, ya si me preguntan, pues que me enchileo, a ver qué invento, pero no.
nadie te hace caso, todo el mundo te deja en paz. Entonces puedo llorar tranquilamente. ¿Qué les importa a los demás, no? ¿Qué les importa si para ti es eso? Sí. A 2 años y medio de que Gaby ya no está, ¿cómo lidias con la soledad? Porque cuando tienes un compañero de vida que te apoyas, que te peleas, que te ríes, que es un compañero, compañera de vida, y de repente verte solo después de 32 años. ¿Cómo lidias con esa soledad? La pareja tiene muchos roles, pierde uno muchos roles al mismo tiempo, ¿no? Era mi confidente, compañera de vida, o ir a hacer, no sé, preparar platillos en la cocina juntos, o ver la tele, platicar. Muchos roles que va uno haciendo en pareja, y todos se pierden al mismo tiempo. Entonces sí es fuerte perder a la pareja. Y yo sí me desubiqué totalmente, no sabía cómo comportarme. Y sí tuve esta ayuda desde muy el principio, de la psicóloga, platicar, estos grupos de ayuda. Bueno, los grupos de ayuda entraron meses después, no entraron luego. Uh-huh. Entonces, al principio cronológico fue la psicóloga, estas 3 amigas viudas, digamos, uh-huh, y una de ellas en particular. Y después, a los pocos meses, los grupos de ayuda. Todo eso me fue ayudando, ¿no? Uh-huh. Como 1 año después me metí a clases de baile, entré a un club de adultos mayores, de actividades sociales, uh-huh, uh-huh, precisamente como buscando ocupar el tiempo y estar pensando en otras cosas, ¿no? Pero también aprende uno a estar solo, ¿eh? Eso que le llaman solitud, uh-huh, disfrutar el estar solo, estar conmigo, leer o lo que yo quiera hacer, ¿no? Entonces también aprende uno a andar solo por la vida, ¿no? O sea, va uno valorando ya estas cosas, ¿no? No es que uno se sienta solo en soledad, así como esa connotación negativa que pueda tener. Uh-huh. Aprende uno a disfrutar ese tiempo con uno mismo, es decir, no estoy solo, estoy conmigo, ¿no? Oye, y el tener amigas y amigos que han vivido lo mismo que tú, que vivan este duelo, ¿no te hace de repente querer a lo mejor ayudar a los demás? O sea, le pasó de una manera fortuita quizás, y lo decía ahorita el programa de Fabiola Mejorado, cómo ella empieza a escribir lo que siente. Y búsquenla, se llama Ser Viuda en Facebook, y empieza a escribir lo que siente, y otra gente empieza a contactarla, y entonces viene ya esta forma de como un motorcito que le ha ayudado a Fabi a lidiar. No quiere decir que no extrañe a su marido, pero no sé, la mantiene como ocupada ayudando a los demás. ¿Has pensado también en ayudar a hombres viudos? Bueno, yo sí agradezco la ayuda de estos grupos de ayuda mutua, por ejemplo, y justo hoy escribía eso. Con el grupo que se reúne hoy de 5 a 7, uh-huh, les dije, no voy a estar con ustedes porque voy a estar en esta entrevista. Y yo decía, bueno, que ya siento que ya sané y que ya podría dejar el grupo, pues no lo dejo porque hay amistades, aunque no nos conozcamos personalmente, hay una amistad. Y a lo mejor yo le puedo decir algo a alguien que está llegando, ¿no? Algo que a mí me sirvió, que le pueda ser útil a quien recién uh-huh, se está incorporando al grupo. Entonces, justo es eso, como de ayuda mutua. ¿Este grupo es en línea? Son en línea, todos son en línea. Entonces, hay grupos presenciales, pero yo solo estoy en grupos en línea. En grupos en línea, y eso es importante saberlo. Entonces, sí, claro, de alguna manera dices, pues, a lo mejor yo ya no necesito tanto estar aquí para mí, pero sí para ayudar a los demás. Hay un curso que le llaman PEBRE. PEBRE quiere decir persona con experiencia basada en la realidad, con experiencia, con entrenamiento. Entonces tuvimos un duelo, eso ya es una experiencia basada en la realidad, uh-huh, y entrenamiento, que tomamos un curso de 40 horas sobre tanatología. Entonces yo no soy tanatólogo ni me dedico o me voy a dedicar a eso, pero de alguna forma está uno preparado para que uno pueda ayudar, ¿no? Con todas las herramientas que tú tienes, ¿no? Que las has obtenido a lo largo de este tiempo. Oye, Edmundo, ¿te pasó? Porque yo creo que es parte del duelo que de repente tengas alguna culpa de algo.
Sí, hay algo que le llaman la culpa del sobreviviente. Yo sí decía, ¿por qué yo? ¿No? O sea, yo hubiera preferido 1000 veces irme y que se quedara mi esposa como la mamá de mis hijos, ¿no? O sea, yo he sentido esa culpa del sobreviviente, le llaman. Eso sí lo he sentido. ¿Cuándo fue que te liberaste de esa culpa? No, de repente, bueno, es una montaña rusa, ¿eh? Sí. Te puedo decir como que ya pasó, pero de repente lo siento, como que ella debería estar aquí y no yo. Híjole, es que es bien difícil porque finalmente los que tenemos pareja, de repente digo, yo no me puedo imaginar que él no esté, ¿no? Pero pues digo, finalmente yo creo que no puedes estar preparado para la pérdida de nadie. Y tener que, porque tienes que salir adelante. ¿Cómo? Pues agarrándote de todo. Y eso ha sido, creo que muy bueno en tu parte, buscar ayuda. ¿Qué puedes tú decir a alguien, por ejemplo, que está viviendo? Fíjate lo que te voy a decir. Ahorita vamos con las recomendaciones para otros viudos, pero okay, para hijos de viudos. Porque como hijos de viudos o de viudas, por el caso varón, pues quieres apoyar y no sabes cómo. Tú, en tu experiencia, ¿qué pudieras decirle a hijas o hijos que están viendo este episodio que su papá quedó viudo? ¿Cómo poder ayudar o qué recomendaciones puedes dar para los hijos de que quieren apoyar a su papá? Bueno, el duelo de perder a una mamá es muy diferente de perder una pareja. Son duelos muy diferentes. Hay mucho dolor por el apego que uno tiene. La mamá es la mamá. Y de hecho, con el Día de las Madres se paraliza el país, ¿no? Y el Día de los Padres no tanto, ¿no? O sea, y por ejemplo, mi mamá, yo tenía 50 y tantos cuando ella falleció y me dolió. O sea, la mamá es... Claro. Pero la pareja es precisamente por tantos roles que tenemos con la pareja, pues te puedo hacer una lista de 20 roles y todos se pierden al mismo tiempo, pues es un duelo diferente, ¿no? Y eso es difícil explicárselo a los hijos. De hecho, uno no sabe. O sea, se perdió todo al mismo tiempo, todos estos roles. Tiene un apego a diferentes cosas que ella hacía, que ya no está. Y todo eso los hijos no lo ven, ¿no? Y uno no sabe explicarlo porque está uno en shock y no está uno preparado para estas cosas. Entonces, primero pensar eso, que son duelos muy distintos, ¿no? Y si ellos ya viven en pareja, pues ya tienen una idea de lo que es la vida en pareja y lo que es perder a la pareja. Pues si son más chicos y no tienen una pareja, pues... Claro, o si son más chiquitines de ir a la escuela. Pero yo hablaba de los hijos, por ejemplo, ya más grandes, que te preocupas por ver a tu papá solo, sufriendo. Tú traes tu propio duelo, que murió tu mamá, pero que los hijos, ¿cómo podemos ayudar a nuestros papás varones cuando se quedan viudos? Platicar, sacarlos a distraerse o realmente... Eso. Yo creo que lo que necesitamos son oídos. No necesitamos consejos, no necesitamos respuestas, sermones. Tal vez los hijos no sabrían qué contestar, pero no necesitamos que nos digan una respuesta, no necesitamos que resuelvan, solamente necesitamos que nos escuchen. Entonces, mi consejo sería eso. Ante una persona en duelo, esa persona lo que necesita son oídos. Muchas veces uno sin saber empieza a dar respuestas o a querer resolver o responder dando... hay frases típicas, ¿no? De que Dios sabe por qué hace las cosas. No necesitas decir nada, nada más escucha. Una escucha empática o como queriendo comprender esa empatía de lo que está expresando la otra persona. Entonces yo creo que es un buen consejo en general para cualquier duelo, escuchar, estar ahí acompañando precisamente, sin dar respuestas, sin dar consejos. O sea, no necesitamos a alguien que nos esté resolviendo cosas, nada más que nos escuche. Yo creo que yo invitaría a eso a los hijos, que escuchen. ¿Y qué tanto a veces los hombres que están pasando por un duelo, por viudez, están dispuestos a hablar o quieren hablar? Lo que tú has tenido en estas reuniones con otros viudos, a lo mejor se abren entre ustedes, pero no con los demás.
Y a lo mejor ni siquiera con los hijos. Pues de los viudos que estamos en el grupo, la mayoría sí han platicado con sus hijos. Y sí hay otros que no. Entonces no podemos generalizar. Claro. Yo creo que también cambia cuando es por enfermedad, como que hubo un preduelo, como que eso va preparando tanto a la pareja como a los hijos, pues de que la persona se va, ¿no? La mamá se va, por ejemplo. Y como que eso ya te va preparando como para ir platicando estos temas que lo estás viviendo junto, ¿no? En mi caso, que fue repentino, que fue fulminante, pues no estábamos preparados. Fue un cambio de un día para otro. Claro. O sea, es que estoy dándole vueltas un poquito porque no sé por qué tenemos esta sensación, o al menos creo yo tenerla, que cuando una mujer queda viuda, claro que te sientes mal por la otra persona y qué lástima. Pero cuando un hombre queda viudo, te da como que lo ves peor, digamos, como, ay, pobre, ¿cómo le va a hacer sin la mujer? Como que las mujeres tienen más esa echarla para adelante, claro, con el duelo y demás. Y a los hombres los vemos como más vulnerables. Y quizás por eso tengo la percepción de que hay más hombres viudos que se vuelven a casar o que tienen una pareja que mujeres viudas que se vuelven a casar y tienen una pareja. Sí. ¿Qué opinas de esto? Bueno, sobre ese tema, la mujer sobrevive más años que los hombres, ¿no? Si vemos estadísticas del INEGI o lo que sea, en nuestro segmento de edad hay 5 veces más mujeres que hombres, o más. Entonces, en cuestión de proporciones, hay muchas más mujeres. No se podrían casar uno a uno porque hay una disparidad ahí muy grande, ¿no? De 5 a 1. Y sí conozco mujeres que se han vuelto a casar, viudas que se han vuelto a casar, inclusive que han vuelto a enviudar. Sí. Sí, o que viven en pareja aunque no se vuelvan a casar. También hay así. Sí. Y también hay hombres que se han vuelto a emparejar y otros que no. Y otros que no, sí. Pero yo tengo la percepción esa de que a lo mejor, o quizás el hombre no quiere decir que olvide a su esposa, sino que, bueno, está buscando la compañía de alguien más. ¿Tú has pensado en eso? Me ayudó mucho justo en el grupo de Dándole Sentido a la Vida, una chica que se casó con un viudo. Y entonces, digamos que ella está en el grupo compartiendo su historia, no porque ella haya enviudado, sino que su mamá, su hermana enviudaron y ella se casó con un viudo. Y ha sido una experiencia muy bonita porque justo ella respeta el amor que su esposo le tiene a su esposa que falleció. Respeta a los hijos y ese tiempo de los hijos con su papá que quieren recordar a su mamá, pues lo atesoran y ella lo respeta. Entonces no se trata de olvidar. Y entonces eso a mí me gustó porque yo no quiero olvidar a mi esposa. O sea, claro. Es una parte de la historia de mi vida muy bonita que la atesoro, que la conservo y que la voy a conservar. Entonces, si una pareja se acerca, pues tiene que ser alguien, bueno, yo diría, ¿no? Es alguien que va a respetar esa parte de mi historia. Y va a respetar ese tiempo que yo tenga con mis hijos, que estemos conmemorando alguna fecha, ¿no? Relacionada con mi esposa, etcétera, ¿no? Eso es como algo bonito que queremos seguir recordando. Claro, porque además las fechas son bien importantes. Sí. Hace rato hablabas del Día de las Madres y el Día del Padre. Bueno, y el Día de las Madres, cuando tu mami ya no está, y en tu caso es tu mami y tu esposa, ¿no? Entonces, pues los 10 de mayo no han de ser fáciles para ti. Sí, no sabes. O el día de su cumpleaños, o el día de tu aniversario de bodas. Quiero compartir algo sobre el aniversario de bodas, porque eso a mí me ayudó y lo he repetido y a otros les ha ayudado. Pues ya no dan ganas de celebrar el aniversario de bodas, porque pues ya nos seguimos cumpliendo. Pero para los que tenemos hijos, podemos conmemorar la fecha en que se fundó la familia. Claro. Ese día que de esa unión nacieron mis hijos. Entonces yo les platiqué ese concepto de resignificar esa fecha y les gustó mucho. En 2023, me reuní con 2 de mis hijas y conmemoramos la fundación de la familia.
Los demás que andaban de viaje les gustó la idea. Y el siguiente año, el 24, ellos se organizaron para todos estar juntos y poder conmemorar esa fecha. Y yo fui el invitado. Claro. Entonces es algo bonito, conmemorar la fecha de fundación de la familia. Lo resignificas, ¿no? Entonces yo lo aprendí en los grupos y lo comento. Y lo compartimos aquí también con la gente, que le pueda servir eso, porque finalmente, híjole, este tipo de fechas, ¿no? El añorar a lo mejor un aniversario, un cumpleaños, un Día de las Madres, estos eventos. ¿Ha pasado algún evento, alguna boda de tus hijos, no sé? ¿Eres abuelo ya? ¿Héctor es abuelo ya? Sí, bueno, tengo un nieto en el cielo. Ok. También podemos platicar de eso. Por supuesto, ahorita también lo hablamos. ¿Alguna fecha importante donde, híjole, es que aquí debería estar ella? Diariamente nuestros pies caminan de 8 a 10 mil pasos y nos llevan por el mundo. Pero con un solo malestar nos cambia la vida. Casa Dr. Food es tu aliado en el cuidado de tus pies. Somos líderes en el ramo con más de 60 años de experiencia y te ayudamos a mejorar tu calidad de vida. Que el dolor en los pies no se convierta en un dolor de cabeza. Atendemos pacientes con toda clase de necesidades y contamos con la más alta tecnología para atender podología preventiva, lesiones, uñas encarnadas, hongos en las uñas y pie diabético, entre otros servicios. Pon tus pies en manos de los expertos. Casa Dr. Food. Bueno, para Gaby, su centro era la Navidad. O sea, en verano estaba viendo películas de Navidad, ¿no? De Hallmark Channel, ¿no? Su centro era la Navidad. Entonces, la Navidad yo creo que es la época más difícil para todos, ¿no? Porque es cuando más la recordamos. Ella estaba buscando la fecha, preparando todo. Ella convocaba las reuniones. Decoraba la casa. Todo. Bueno, todos ayudábamos, pero ella dirigía, sí, ¿no? Claro. Ella coordinaba. Entonces, ¿cocinaba el 24? Sí, con sus hermanas. De hecho, eso fue desde antes de casarnos, era casi un acuerdo prematrimonial. O sea, que las Navidades van a ser con mi familia. Uh-huh. Y, ok, entonces mi familia nos sumábamos, ¿no? Uh-huh. Y siempre las Navidades eran con ellas, ¿no? Entonces, era su centro. Yo creo que esa es la parte que más nos duele, ¿no? La Navidad. Estas fechas importantes, ¿cómo aconsejas poderlas enfrentar cuando vives el duelo en el caso del hombre, ¿no? Por viudez? Pues es la primera Navidad nos fue mal a todos, era demasiado pronto. Ya bueno, esta última Navidad que ya estuvimos nosotros, y es como crear una nueva tradición de decir, vamos a celebrar la Navidad nosotros y empezar algo nuevo, ¿no? No, uh-huh. No es olvidar, pero sí es una fecha que vamos a seguir celebrando. Uh-huh. Entonces, como crear nuevas tradiciones, ¿no? Ahora, tú estás abierto, a lo mejor es muy pronto, pero estás abierto a lo mejor a tener una compañera de vida, a lo mejor no que te vuelvas a casar, o si te quieres volver a casar, pero ¿has pensado en eso y eso lo has hablado con tus hijos? Yo creo que desde que estaba en shock y demasiado pronto, yo dije, no me veo solo, yo voy a buscar una pareja. Y eso les dolió a mis hijos que yo lo mencionara, uh-huh. Como si la fuera a olvidar a mi esposa muy rápido. O a sustituir, o ¿no? a sustituir, así. Pero yo estaba en shock y sí sentía estaba muy hecho esa vida en pareja, ¿no? Habíamos pasado la pandemia, hacíamos home office, estábamos 24/7, o sea, uh-huh. Viéndolo en retrospectiva, pues estuve con mi esposa 24/7 varios años, ¿no? Uh-huh. El último día fue un día muy bonito, ¿no? Entonces, estaba yo muy hecho esa vida en pareja y sí extrañaba todo eso. Y yo decía, es que yo no puedo quedar solo, o sea, yo voy a buscar a alguien, ¿sabes? Y sí me gustaría, ¿no? Cuando llegue, sí me gustaría tener una vida en pareja. Ya no sé si nos vamos a casar o no, esas cosas, porque también hay otros temas. Por ejemplo, si es una viuda y tiene una pensión y que pierde su pensión si se casa, entonces no le conviene económicamente. No sé, entonces, sí, son factores, ¿no? Y me río, pero es real. Sí, sí. Es real. ¿Y tus hijos están de acuerdo con esto? Yo creo que, digamos, desde el punto de vista intelectual, sí, me lo han dicho que, aunque les duela, me apoyan, pero emocionalmente todavía no. No me ven con alguien. Claro. No, y que finalmente
Digo, no es fácil, pero tampoco es fácil ver a tu papá o a tu mamá solo, como sin brújula ahí, ¿no? Que tú dices que aprendes a estar solo. Es que aprendes. Sí. Digo, todo se acostumbra a uno. Sí, sí aprendes a vivir con eso, pero no quiere decir que quieras seguir así siempre, ¿no? Digamos que en cuestión del matrimonio cambia, ¿no? Ya ves que los fines del matrimonio, pues es la procreación de la generación, ¿cómo se llama? Sí, bueno, prolongar, claro. Eso ya cumplí, eso ya palomita. Sí, ya. Y la ayuda mutua. Y entonces no nada más es traer el salmón, sino educarlos. Entonces ahí van, ¿no? Ya tienen algunos sus carreras, etcétera. Entonces como que esa parte ya está. Entonces yo no buscaría una pareja para tener hijos, ¿no? Sino más bien el tema de la ayuda mutua, de hacer proyectos juntos, alguien que me apoye, o que yo la apoye, o que podamos hacer alguna cosa juntos. Todo acompañarse también, acompañarse. Sí, sí, sí. Que finalmente de eso se trata. Y en muchas ocasiones, yo creo que a veces es más difícil apoyar a los hijos, a la mamá, que se vuelva a casar que el papá, ¿no? En muchas ocasiones, como que vemos más normal que el papá pues busque una compañera que la mamá. Bueno, no sé, a lo mejor es mi percepción. Sí. ¿Cuándo sentiste, dices que muy reciente, que tú no ibas a estar solo, que ibas a buscar a alguien que te acompañara? ¿Lo sentiste muy reciente o apenas después de todas estas herramientas que has obtenido? O sea, yo expresé ese sentimiento demasiado pronto. O sea, habían pasado pocas semanas o días, no sé, y yo decía, es que yo me acordaba de mi abuelita, precisamente en Villa Santiago. Ella a los 39 enviudó y no se volvió a casar. Y tenía 4 hijos y embarazada el 5º y así se quedó. Era otra época. Claro. Y le rezaba a mi abuelito todos los días por 50 años. Yo dije, no, Eso no. Yo sí voy a buscar eventualmente, ¿no? Claro. Algo. Ahora, los hombres, lo comentamos, poco se abren o poco encuentran estos lugares. Aparte de que busquen esas herramientas o estos oídos o esa escucha activa, ¿qué consejos le puedes dar a los hombres viudos que estén pasando por toda esta vorágine de emociones que has estado pasando tú y que sigues pasando, porque esto no ha terminado? Sí, claro. Bueno, primero yo diría, más vale un año antes que un día después. Hay que platicar estos temas de la viudez antes, prepararnos. Hace falta esa cultura de duelo. O sea, que alguien tenga una enfermedad o diabetes, cáncer, cosas. Sí, puede ser que algunos padezcan esas enfermedades y hay otros que no. Pero que nos vamos a morir todos. Claro. Y los que vivimos en pareja, suena muy romántico que vamos a vivir 180 años, es lo que Gaby decía, vamos a vivir 180 años y nos vamos a morir el mismo día. Y no, realmente uno de los dos se va a morir antes. Entonces es una realidad que uno de los dos va a quedar viudo o viuda. Entonces hay que prepararse desde antes de todo lo que vamos a hacer, no nada más los trámites legales, hay muchas otras cosas, como todos estos roles que decíamos. Platicarlo, saber qué hacer con los hijos inclusive, ¿no? Esto de celebrar la conmemoración o conmemorar la fundación de la familia, lo podemos celebrar desde antes de que seamos viudos. Todas las familias que se casaron, que tienen una fecha de fundación de la familia, hay que celebrarlo ya. Y después, en vez de celebrarlo, conmemoras, pero son cosas que podemos hacer desde antes que nos van a preparar para después. Ahora, si ya enviudamos, pues necesitamos ayuda profesional. Los grupos de ayuda mutua no sustituyen a la ayuda individual, a la ayuda profesional. Son un complemento. Yo creo que es más importante la ayuda individual. O sea, una terapia psicológica. Sí, eso yo creo es muy importante. Y ya los grupos son un buen complemento, pero no se sustituyen, ¿no? O sea, es un complemento. Entonces, pedir ayuda profesional sería mi primer consejo, ¿no? Que fue lo que alguien me dijo, no supe quién. Y le doy las gracias porque inmediatamente pedí esa ayuda, ¿no? Y estar abierto a esto de los grupos, si te invitan a un curso de escritura terapéutica o adelante, ¿no? Y si hay otro grupo.
escribir, a los que les gusta escribir, yo creo que es buena terapia, ¿no? Yo sí he visto personas que lo promueven mucho porque les gusta escribir y les ha servido que lo promueven mucho. Yo, a mí en lo personal no me sirvió tanto, pero... Habrá gente que sí. Exactamente. Y bueno, te metiste a clases de baile y otras cosas. Ese tipo de cosas, hacer actividades, tener quizás el tiempo libre ocupado, ¿es una buena recomendación o cada quien? Bueno, también el doctor Montoya tiene una que dice pensar poco, sentir mucho, moverse siempre. Y tiene mucho antecedente o mucho contexto detrás. Pensar poco, sentir mucho, o sea, hay que dejar sentir, dejar llorar, hablar, ¿no? Y moverse siempre, o sea, estar en movimiento, caminar, hacer ejercicio, bailar, estar en movimiento, no estar ahí sedentario. Claro. Tiene razones fisiológicas o temas de salud. Bueno, y que finalmente sí, el mantenerte activo, ¿no? A lo mejor ni ganas estar tienes, ocupado, sí, Edmundo, sí. A lo mejor ni ganas tienes. O sea, te pasó a ti estar en ese shock y a lo mejor en un principio si él te decía, vente, vamos a caminar. No quiero caminar, quiero estar tirado llorando todo el tiempo. O ¿no? en el alcohol. Bueno, eso es otra cosa que te iba a decir, que también en muchas ocasiones se deriva a evadirse. ¿Qué te pasó? La evasión, a lo mejor no necesariamente con alcohol, con alguna otra cosa. Sí me pasó con el alcohol. O sea, sí, no tomaba mucho así como de perder el conocimiento o demás, pero sí tomaba una copita para calmarme o que me ayudara a dormir, cosas así, ¿no? Pero eso ya me di cuenta después, ¿no? Pero en su momento sí sucedió y no me di cuenta. ¿Y cómo te diste cuenta? Bueno, empecé a guardar los corchos y ya cuando vi que tenía dos de la botella de vino, y ya cuando los viste todos dijiste, creo que tengo problema. Les fui poniendo la fecha, ¿no? Les ponía la fecha. Ah, sí. Mi esposa guardaba los corchos de las botellas que tomábamos juntos. A lo mejor era una copa, pero lo compartíamos y era un momento para recordar y son como 1500 corchos que ahí tengo, ¿no? Y después yo dije, bueno, voy a cambiar la tradición y le voy a poner fecha. Y ya cuando vi que tenía como 150, dije, no, pues ya voy como una botella por semana. Como que creo que ya es momento de bajar. Y no es que me la tomara solo, pero ahí dije, no, sí hay que bajarle un poquito esto. Pero tú te diste cuenta, habrá gente que a lo mejor no se da cuenta, ¿no? Entonces, la ayuda profesional, el mantenerse activos, el hablar, buscar estos grupos de ayuda mutua y de alguna forma, a lo mejor muchos que nos están viendo o escuchando, lo ven ahorita todo negro, como tú lo viste a lo mejor en un principio y que yo ahora te veo sonreír, hacer bromas o sea, sí hay una vida después de la pérdida y que no haya culpa por querer o anhelar tener una vida y sonreír y ser feliz. Sí, si estamos vivos, es que algo tenemos que hacer, ¿no? No sé si algunos llaman una misión, un propósito, algún aprendizaje, hay algo, ¿no? Entonces, si hay alguien que esté pasando por este momento difícil, me gustaría que compartas con lo que tú sabes, con lo que has vivido, un mensaje para estas personas y que sea un mensaje final de este programa. Y no sé si quieras agregar algo más. Pues si estamos vivos es que algo podemos hacer, ¿no? Yo creo que venimos aquí para crecer, para servir, para ayudar. Siempre hay algo que podemos contribuir. Yo creo que hay que verlo así, ¿no? No sabemos a lo mejor cuál es nuestra misión o nuestro propósito, pero hay que estar en movimiento, hay que estar pensando en los demás, ¿no? Y si tenemos hijos, ya ni te distraigas. O sea, claro. Apoyar a los hijos, viudos o no, siempre los vamos a apoyar. Claro, pero luego a veces los hijos ya están haciendo su vida o son mayores o están casados o tienen sus propios hijos y pues también están ocupados y a veces está el hombre solo, ¿no? Con esta vorágine de emociones, sí. Con la tristeza, con la soledad, con extrañando a la mujer. Y bueno, pues 2, 3 cositas aparte de lo que nos has dicho para finalizar. Me llega una idea, quiero compartirlo de mi nieto,
Sí, perdón que ya no te comenté. Una de mis hijas precisamente llegó la noticia que estaba embarazada y Gaby me dijo, está embarazada y es niño. Y a los pocos días ya vino la prueba de embarazo y demás, y efectivamente está embarazada. Entonces Gaby se alcanzó a enterar que íbamos a ser abuelos, ¿no? Entonces eso nos dio alegría de que la vida sigue, ¿no? El ciclo de la vida, ¿no? Fallece Gaby, teníamos esa ilusión de que venía el nieto en camino. Pero desafortunadamente nació el 5 de mayo y falleció el 6. Y bueno, y mis hijos, mi hija y mi yerno, se casaron el día 4 de mayo. Entonces fue algo así como 4, 5 y 6, ¿no? Y mi hija, en pleno sepelio de su hijo, decía, la misión de Santiago fue unir a sus papás como pareja. Entonces, y se me quedó grabadísimo, ¿no? De cómo, pues esa personita, pues tuvo un día con nosotros y tenía un propósito que él a lo mejor no lo supo, pero venía eso, ¿no? Entonces, yo a eso voy, de que a lo mejor no sabemos cuál es nuestro propósito, pero algo vamos a hacer, algo vamos a contribuir, algo vamos a ayudar. Entonces, es que eso nos mueva, que sea un motor para seguir en movimiento, ¿no? Yo creo que mucho tiene que ver con servir, con ayudar, con contribuir, ¿no? Pensar en eso. Todo lo que podamos hacer para ayudar a los demás. Siempre el ayudar te trae una satisfacción. Y a lo mejor para quien está viviendo un duelo, hombres o mujeres, por el caso de los viudos que estamos platicando hoy, a lo mejor buscar esa manera de ayudar de la forma en que sea, a través de una iglesia, una fundación o algo, y eso te va a dar, a lo mejor en nombre de la esposa, en nombre de la pareja, hacer este tipo de labor, ¿no? Sí, ahorita por lo pronto, así como a mí me ayudaron, me extendieron la mano, un abrazo, un oído, pues yo ahora puedo ayudar, ¿no? Puedo extender la mano, puedo abrir mi corazón, ¿no? Para escuchar, porque está uno ya preparado, ¿no? Claro. No es que uno sea un experto ni me dedico a estas cosas, pero ya tenemos una experiencia basada en la realidad. Así es, experiencia basada en la realidad, que además creo que lo has hecho muy bien y admiro que hayas buscado esa ayuda, que no te hayas quedado tirado, que además es válido hacerlo, sí. Pero en tu caso que buscaste ayuda inmediatamente y que toda esta experiencia basada en la realidad la puedas poner también a disposición de quien lo necesite. Podemos compartir alguna red social tuya y la ponemos aquí por si te quieren contactar, ¿no? Alguien que pueda a lo mejor buscar algún tipo de asesoría tuya, ¿no? Sí. Y al resto las ponemos aquí. De acuerdo. Sí, ¿verdad? O sea, estoy de acuerdo en compartirlo. No uso mucho redes sociales, pero sí tengo, ¿no? Entonces, bueno, si alguien me quiere buscar. ¿Quién no te dice que a lo mejor vas a tener, esta va a ser una misión que vas a tener después de este programa, ¿verdad? Sí. Gracias, Edmundo Marroquín. Al contrario, muchas gracias. Gracias por compartir esto, porque sé que puede ser para inspirar a otros hombres o a otras mujeres que tengan un viudo cerca, sí. Alguna familiar que haya quedado viudo, o el papá. Entonces es bien importante conocer lo que tú has vivido y bueno, pues yo te deseo puras cosas lindas. Gracias. Ahorita me acordé un joven que es su papá, profesor, compañero mío, y conocimos a su esposa y falleció hace años y después él se enteró que yo había enviudado y se acercó conmigo a platicar. Yo le preguntaba por su papá cómo está y justo me dijo que se había vuelto a casar. Y él decía que le dio paz saber que su papá continuaba con su vida, pero eso él lo entendió hasta que se casó y que tuvo hijos, que entendió. Claro, que como hijo dices tú, qué bueno que mi papá ya tiene a alguien, que no esté solo, que pueda seguir adelante. Y el cariño y el amor y la vida sigue. Que le tuvo a mi mamá va a estar ahí. Exacto. Pero a veces los hijos no lo entienden. Eso se atesora y eso es intocable. Y ahí está. Y si acaso hay otra pareja, es otro capítulo. Así es, totalmente diferente. Otras historias. Bueno, pues ojalá que pronto nos volvamos a ver y que tengamos oportunidad de seguir charlando y ayudando a tanta gente que yo sé que lo necesita
este momento de duelo por viudez que a veces te saca de balance. Gracias, Edmundo. Cuenta conmigo, muchas gracias. Muchas gracias y gracias de nuevo por venir desde la Ciudad de México para platicar con toda la gente de La Curiosidad Conecta. Si crees que esto le puede servir a alguien, compártelo, suscríbete al canal La Curiosidad Conecta. Soy Maru Lozano Llamas. Gracias y hasta pronto. Casa Doctor Food presentó